escrito de David Franklin Noble. La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de invención. Primera parte. Tecnología y trascendencia. Capítulo 6. El nuevo Adán. Durante el siglo XVIII, Newton y sus seguidores, guardianes del legado de Boyle, mantuvieron el espíritu científico y tecnológico de carácter trascendente del siglo XVII. El milenarismo permaneció ampliamente extendido en Inglaterra antes y después del cambio de siglo, particularmente entre los eclesiásticos anglicanos que lideraban la ciencia nueva, como John Tilson, Richard Bentley, William Winston, Thomas Tennyson, Samuel Clarke y Thomas Burnet, quienes aceptaron la nueva ciencia porque demostraba que en la naturaleza existía un modelo ordenado y guiado por la providencia que reforzaba el orden y la estabilidad social, incluyendo la autoridad de la Iglesia, que bajo su punto de vista era una condición necesaria para avanzar hacia el milenio. Tennyson, arzobispo de Canterbury, junto con John Evelyn, discípulo de Boyle, fueron los promotores de las lecciones de este último, un foro sobre la nueva ciencia mecánica que se fundó siguiendo el legado de Boyle para salvaguardar la ciencia y la religión frente al escepticismo. Entre los conferenciantes más destacados en estas lecciones aparecen Winston, que ofreció algunas de las primeras exposiciones públicas sobre el sistema de Newton; Clarke, defensor frente a Leibniz del sistema newtoniano; y Bentley, director del Trinity College de Cambridge, que utilizó la ciencia nueva para defender la fe contraria al deísmo. William Winston, clérigo y matemático, fue el ayudante de Newton y, posteriormente, su sucesor en Cambridge. Al igual que su mentor, buscó armonizar ciencia y religión a través de la concepción racional de la creación. A New Theory of the Earth argumentaba que las historias bíblicas sobre la creación, el naufragio y la conflagración final se podía explicar histórica y científicamente. A su vez, estudió de forma diligente los escritos de los primeros cristianos y, al igual que Newton, se convirtió en un devoto del arrianismo. Menos discreto que Newton sobre sus creencias religiosas poco ortodoxas, se le destituyó de su posición académica y posteriormente se convirtió en baptista. Como ávido milenarista, organizó una sociedad para el resurgimiento del cristianismo primitivo y escribió extensamente sobre la profecía bíblica. Al igual que Evelyn, Thomas Burnet era un discípulo milenarista de Boyle. Creía que en el milenio la humanidad sería redimida y que entonces los hombres se reunirían con la mente de Dios, siendo así capaces de pensar los pensamientos de Dios. Como Boyle y Newton, describió vívidamente la existencia santa no corpórea que seguiría al milenio. En general, la característica principal de lo natural es que será paradisíaco, libre de todos los inconvenientes, ya sea de la naturaleza externa, ya sea de nuestros propios cuerpos. Esta misma mentalidad milenarista continuó inspirando las mentes científicas hasta bien entrada la época de la Ilustración. James Burnett, Lord Mountbatten, filósofo escocés y pionero en el campo de la antropología, cuyos estudios sobre los orígenes del lenguaje y la sociedad prefiguraron los de Darwin, declaró 10 años antes de la Revolución Francesa: la especie se acabará en no muchas generaciones. Se producirá una convulsión de la naturaleza que producirá un cielo nuevo y una nueva tierra, que será habitada por una nueva raza de hombres más justos y piadosos que los anteriores, y por ello se les llamará santos. También describió esta existencia santa y la manera en que nos podíamos preparar mejor para ella. Burnet argumentó: nuestra felicidad futura debe ser puramente intelectual, producida por la contemplación de la sabiduría, la bondad y la belleza de las obras de Dios. Explicó que, para disfrutar de este placer elevado en una vida futura, el hombre se ha de preparar ya en esta vida.
No es suficiente no ser depravado o malvado. Debe más bien cultivar su comprensión a través de las artes y las ciencias, y de esta forma preparar su mente para el conocimiento más perfecto que tendrá en un estado futuro. El gran científico del siglo XVIII, Joseph Priestley, veía a la Revolución Francesa como la convulsión de la naturaleza verdaderamente milenarista que Burnet había pronosticado, un acontecimiento que, aseguró a John Adams, iba a inaugurar una nueva era en el mundo e iba a presentar una nueva visión del milenio. Como le explicó Adams, mi opinión se fundamenta a la vez en el Apocalipsis y en las profecías. Entiendo que la gran bestia de 10 cuernos del Apocalipsis significa las 10 cabezas coronadas de Europa, y que la ejecución del rey de Francia es la caída del primero de esos cuernos, y que las 9 monarquías de Europa caerán, una después de la otra, del mismo modo. A. Priestley, un clérigo disidente que, finalmente, tras pasar por el arrianismo, se convirtió en el fundador del unitarismo. Se le conoce mejor por sus estudios pioneros sobre la electricidad y, especialmente, por el descubrimiento de cierto número de gases, incluyendo entre ellos el oxígeno. Fue admitido como miembro de la Royal Society en 1766 por sus estudios de electricidad con la ayuda de Benjamin Franklin, y posteriormente fue nombrado miembro de la Academia Francesa de las Ciencias. Como Newton y Boyle, Priestley fue durante toda su vida milenarista. Desde muy joven estudió también hebreo, sirio, caldeo y árabe para comprender mejor el significado de las escrituras, y posteriormente escribió también sus propios comentarios sobre Daniel y el Apocalipsis. De este estudio extrajo una fe apocalíptica en la llegada del reino milenario de Cristo, que iba a estar precedido por el retorno de los judíos a su tierra origen, el colapso del imperio turco y la caída del anticristo. Citando a Daniel y al Apocalipsis, así como a Newton y Wheatstone, en 1793 escribió que los grandes acontecimientos, aunque probablemente calamitosos, que se encuentran ante nosotros, finalmente producirán un estado de gran conocimiento, virtud y alegría, que culminará en el reino de Dios y en la ascensión de los santos, que vivirán con Cristo durante 1000 años. Priestley rechazó tratar de predecir con exactitud cuándo llegaría el milenio e insistió, siguiendo a Francis Bacon, que la profecía solo se podía confirmar al ser completada en la historia y no con anterioridad. A lo largo de su vida, Priestley insistió en la complementariedad entre el trabajo científico y las creencias religiosas. Mantuvo que el hombre está atado a leyes casuales fijas, aunque Dios, creador del universo, lo dirija hacia su fin, que sería el último bien de todos. Escribió que, cuanto más contemplo el gran sistema, más satisfacción encuentro en él, y al ser tan perfecta su estructura, no cabe duda de que el fin y su utilidad, que consiste en promover la felicidad, se corresponderá con ella. Fiel a su herencia baconiana, Priestley, como su antecesor Boyle, enfatizó en todo su trabajo la aplicación práctica de la ciencia a las artes, con vistas a su utilidad inmediata y a la preparación del milenio. Como estudiante y profesor en las academias disidentes que se basaban en la educación para la vida práctica, Priestley siempre se vinculó y enseñó a personas destinadas al trabajo en la industria y el comercio, a las que se les había denegado la entrada en las universidades o en profesiones que requerían estudios. Se casó con la hija de un maestro artesano del hierro y posteriormente se hizo miembro, junto con los pioneros industriales James Watt, Matthew Boulton o Josiah Winwood, de la Birmingham Lunar Society, fundada para promover la ampliación de la ciencia a la industria y a la artesanía. En las postrimerías de su vida, viviendo en un exilio voluntario en Pensilvania, abandonó muchas de sus actividades con el fin de dedicar sus menguadas energías a la teología. Sin embargo, descartó el abandono de sus estudios en química porque, tal como explicaba, haciéndose eco de Boyle,
los considero como el estudio de las obras del gran creador, que se debería reanudar con mayor ventaja en la otra vida. Ya entrada la época de la Ilustración y con posterioridad a la misma, destacados promotores y practicantes de las artes y las ciencias continuaron traicionando las visiones trascendentales y el entusiasmo milenarista que inicialmente había inspirado la fascinación occidental por la salvación tecnológica. Michel Faraday, el padre de la comprensión moderna de la electricidad, que formuló las teorías del electromagnetismo y la inducción y que inventó la dínamo, era uno de los miembros más antiguos y categóricos de la secta sandemaniana de fundamentalistas cristianos que vivían según una interpretación altamente literal de la Biblia. Para Faraday, la ciencia también llevaba consigo un servicio piadoso y un esfuerzo devoto hacia la identificación con la divinidad. James Clerk Maxwell, el matemático que dio a las teorías de Faraday una expresión matemática perdurable y útil, compartía una inspiración semejante, aunque era menos abierto en ese sentido. Cristiano devoto, en privado estudiaba la Biblia y los comentarios de los teólogos y escribió sus propias plegarias diarias. En una de las anotaciones de su diario escribió en 1865: Dios Todopoderoso, que has creado al hombre a tu propia imagen y que hiciste de él un alma viviente que debería ir en tu busca y tener dominio sobre tus criaturas, enséñanos a estudiar las obras de tus manos para que podamos dominar la tierra para nuestro uso y reforzar nuestra razón para tu servicio y de esta forma recibir la palabra bendita de que debemos crear en aquel que tú nos has enviado para otorgarnos el conocimiento de la salvación. Charles Babbage, matemático, inventor y pionero de la automatización industrial, reconocido como el padre del ordenador, mantenía que las matemáticas y especialmente las artes mecánicas proporcionaban algunos de los argumentos más fuertes en favor de la religión. Así describió: es posible que el progreso humano en el conocimiento de la estructura de las obras del Creador pueda facilitar continuamente pruebas crecientes de su autenticidad y que así, a través del debido empleo de nuestras facultades, no solo podamos redimir la revelación de los estragos del tiempo, sino reforzarla con cada nueva adquisición de conocimiento. A través del ejercicio de las facultades más elevadas con las que hemos sido bendecidos, podemos llevar a cabo una aproximación que nos acerque más al conocimiento de la voluntad de nuestro Creador. El propio Babbage utilizó el ejemplo de su máquina calculadora para demostrar la probabilidad y de este modo la verdad de los milagros, en particular el milagro de la resurrección. A la manera de los virtuosos del siglo XVII, Babbage se inspiró en una visión de inmortalidad, el estadio posterior a nuestra existencia, fundada en una creencia instintiva de que el Creador nos ha destinado a ser inmortales. Escribió que, en un estado futuro, con mayores poderes, podremos aplicar nuestras mentes al descubrimiento de las leyes de la naturaleza y a la invención de nuevos métodos que ayudarán a nuestras facultades en dicha investigación. El placer más perfecto nos espera en cada estadio de nuestro progreso, liberados de la carga pesada de la materia que tiraniza incluso nuestros momentos más intelectuales y reclama el ardiente espíritu a su barro cruel. Debemos avanzar hacia nuestra meta con la energía irresistible que resulta de la confianza en el triunfo final. El otro gran pionero de la automatización, Jacques de Vaucanson, concibió el autómata más ingenioso del mundo, inventó el prototipo de telar automático y trabajó como inspector de manufacturas en Francia. Inició su carrera como monje mínimo, reflejando, sin duda, su propia preocupación por la regeneración. Vaucanson emprendió el trabajo de crear un hombre completamente artificial, destinado a la perfección y a la inmortalidad. Desde un punto de vista histórico, quizás sea aún más importante que este mismo espíritu fuese representado en ese momento por una nueva generación de hombres espirituales e institucionalizados de nuevo a otra hermandad de hijos de Adán, los francmasones.
Se reconocía a los francmasones por su contundente defensa de la dignidad de las artes y su promoción ardiente del conocimiento útil, así como sus asociaciones exclusivas, creencias comunes y rituales esotéricos. Siguiendo los pasos de los monjes, frailes, iluminados y virtuosos, los francmasones llevaron el proyecto perfeccionista de la religión de la tecnología a una edad más secularizada, dejándola en las manos del nuevo Adán de la modernidad, el ingeniero. La francmasonería moderna surgió de los albañiles, de los gremios medievales por una parte y de la asociación ocultista de los Rosacruces por otra. Desde el principio, la francmasonería derivó en una identificación mítica con la artesanía, los oficios y una dedicación a las artes sutiles. En segundo término, heredó sus rituales simbólicos y juramentos, lenguaje hermético y tradiciones, un interés característico por la recuperación del conocimiento de la antigüedad y por el desarrollo y difusión del nuevo conocimiento, así como una religiosidad que todo lo penetraba. Siguiendo la tradición de Andrei, Comenius, Hartley y Boyle, los francmasones adoptaron la visión baconiana de la Casa de Salomón, un templo del conocimiento divino dedicado a la liberación del estado del hombre y la restauración de la perfección. Como proclamó un orador masón, han construido un templo para el saber, para renovar allí, con todas las almas libres y afectuosas, el contrato de la fraternidad primitiva. La historia inicial de la masonería permanece oscura y oculta por numerosas capas de mitología masónica. Las logias medievales se establecieron como lugares para el descanso y el encuentro de albañiles itinerantes. Esta masonería operativa, porque implicaba a los albañiles, se centraba en materias tradicionalmente artesanales como los sueldos y las condiciones de trabajo. En el siglo XVII emergió en Inglaterra una nueva forma de masonería especulativa, que era aristocrática en origen y participación, y se ocupaba de cuestiones más elevadas. La evolución histórica de la masonería operativa a la masonería especulativa transformó el gremio en sociedad secreta y desplazó el centro de interés desde el oficio real de la construcción al culto al gran arquitecto. Debido a la posición social de sus miembros, la francmasonería especulativa confirió a la artesanía el grado más grande de respetabilidad que había tenido hasta el momento. Sin embargo, al mismo tiempo, los albañiles no desaparecieron de la asociación. De este modo, la francmasonería especulativa reflejaba de forma simultánea una ideología elevada y una apropiación elitista de las artes sutiles, como anteriormente había previsto Francis Bacon. No se conoce como tal exactitud el momento en que surgió la francmasonería, aunque es probable que tenga raíces rosacruces y que sus miembros participaran claramente en la fundación de la Royal Society. Las constituciones francmasonas, escritas en la segunda década del siglo XVIII, reflejaban la influencia rosacruz y guardaban un gran parecido con la obra de Comenius. A su vez, el uso secreto de contraseñas por parte de los masones tenía reminiscencias de prácticas rosacruces. En los inicios de la historia documentada de la francmasonería especulativa, en la segunda década del siglo XVIII, una de cada 4 francmasones ingleses era miembro de la Royal Society. El que generalmente se ha conocido como líder de la francmasonería, Jean Viafoulis de Charlier, era miembro de la Royal Society, filósofo natural newtoniano, además de clérigo anglicano. Hugonote exiliado, de Charlier estudió en Oxford y se convirtió en un ávido científico y en un consumado inventor e ingeniero. Impartió lecciones en hidroestática, óptica y mecánica, y ofreció algunas de las primeras presentaciones públicas de filosofía natural por las que fue famoso. Inventó el planetario basado en el sistema newtoniano, investigó la aplicación del vapor en varios procesos de la manufactura, fue uno de los primeros defensores de la máquina de vapor de Newcomb, experimentó con la electricidad, tradujo el Tratado de Vaucanson sobre los autónomos y participó como ingeniero civil en la construcción de puentes y fortificaciones.
Fue condecorado con la Copley Medal de la Royal Society por la aplicación industrial de la ciencia y se convirtió en funcionario experimentador y conservador de la sociedad. Parece ser que Isaac Newton, presidente de la sociedad, le tenía en gran estima. Desaguliers también era miembro de la Spelling Society para caballeros. Vivió e impartió lecciones en el Whitford Coffee House de Covent Garden. Ambas instituciones albergaban actividades de la Royal Society y de la francmasonería en sus inicios. Maurice Johnson, miembro de la Royal Society, y el médico William Stukeley, que escribió tratados sobre la creación y sobre el templo de Salomón, basados en la profecía de Daniel, fueron los fundadores de la Spelling Society, establecida para la promoción de la ciencia industrial. Fue aquí donde William Winston dio sus lecciones sobre las aplicaciones industriales de la filosofía newtoniana. Inspirado por estas asociaciones, Desaguliers se convirtió en masón y, hacia 1719, alcanzó el grado de tercer grado maestro de la Gran Logia Inglesa. Con este título inició una regeneración completa de la francmasonería, compilando antiguas tradiciones y encargando las escrituras de las constituciones del francmasón, que en adelante permanecerían como la piedra angular de la documentación sobre la francmasonería. Las frases iniciales de las constituciones reflejan los estribillos redentores de la religión de la tecnología. Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el gran arquitecto del universo, debía tener las ciencias liberales, particularmente la geometría, escritas en su corazón. Desde la caída encontramos sus principios en los corazones de su descendencia. Siguiendo la tradición medieval, Constituciones traza la historia del antiguo descubrimiento, la pérdida y la recuperación gradual de las artes adánicas, e identifica a la francmasonería como el medio moderno para alcanzar una perfección renovada. Salve masonería, oh tú, oficio divino, gloria de la tierra, revelada desde el cielo, que con alhajas preciosas resplandeces, que te ocultas a todos menos a los ojos de los masones. Así dice la Philograph Song, que se cantaba en la gran fiesta de todas las logias y que proclamaba el entorno sagrado y privilegiado de la masonería. El misticismo y las ceremonias masónicas estaban pensados a imitación de los rituales antiguos, especialmente los egipcios, y servían a la vez para iniciar al elegido en los misterios y para potenciar un vínculo sagrado entre sus miembros en su búsqueda fraternal de la perfección humana, como ha descrito uno de los antropólogos de los rituales masónicos. Al compartir secretos comunes con un lenguaje común de signos, contraseñas y apretones de manos, a través de la ayuda mutua y las reglas para resolver las disputas de forma amigable, los miembros se transformaban en una verdadera hermandad. Los masones no nacían, se hacían a través de ritos de iniciación. Los iniciados sufrían una especie de regeneración o resurrección simbólica en la que superaban algunas de sus limitaciones morales. Esta creencia, que quizá es una muestra de cierta parte del entusiasmo masónico por los autómatas de Vaucanson, se presentaban ritualmente para que los iniciados experimentaran la muerte y el renacimiento al yacer por unos instantes en ataúdes y al pasar a través de laberintos prohibidos antes de ser admitidos en la compañía ilustrada de la masonería. Este ritual está muy bien representado en la ópera masónica de Mozart, La flauta mágica. El propio Mozart era un masón entusiasta. La experiencia de la regeneración no estaba restringida a los iniciados, sino que era un proceso continuo. Al menos una logia de Estrasburgo celebraba sesiones de espiritismo para la búsqueda de la regeneración, y la literatura masónica hablaba de forma coherente de la perfección de sus miembros, un escalafón que se reflejaba en una jerarquía de títulos o grados, 12 en total, desde el aprendiz al filósofo sublime, y cada uno de ellos llevaba consigo su propio vestuario, alhajas, ceremonia, misterios y medida de respeto.
Aunque los francmasones evitaban de forma estricta el sectarismo religioso y tendían hacia el anticlericalismo, se consideraban a sí mismos el nuevo sacerdocio. Eran, a su modo, devotamente religiosos. La demanda fundamental para ser miembros era la creencia y adoración monoteísta en el gran arquitecto del universo. En el altar masón siempre había una Biblia, y distinguidos predicadores cristianos abrían y clausuraban todos los encuentros. En el contexto del movimiento antimasónico de principios del siglo XIX en América, los francmasones insistieron vehementemente que la masonería siempre había sido la sierva de la religión, dedicada por encima de todo al culto divino. Como declaró un grupo de masones, la masonería requiere una creencia en la existencia de una providencia cuyas órdenes están por encima de todo. Sus formas y ceremonias son de carácter religioso. En todos los países cristianos se coloca la Biblia encima de los altares, y en muchas de nuestras plegarias invocamos el nombre de Cristo. El milenarismo masón, la búsqueda elitista del paraíso masón, adoptó comúnmente la forma del utopismo seglar. Sin embargo, en el contexto adecuado, como el de finales del siglo XVIII en Francia, podía llegar a ser distintivamente apocalíptico. Los francmasones creían que su conocimiento especial les era enviado desde los cielos, aunque también creían que eran los únicos encargados y moralmente obligados a llevar a cabo su desarrollo y extensión sobre la tierra, especialmente a través del desarrollo y difusión de las artes y las ciencias sutiles. Al desatar los poderes redentores de la tecnología, los francmasones se adelantaron a las prácticas de su tiempo, aunque ideológicamente estuvieran vinculados a la largamente establecida tradición milenarista. La misión masónica reflejaba que el espíritu baconiano del que había surgido era decididamente una empresa práctica con fines de perfeccionamiento, como escribió Margaret Jacob. Paradójicamente, un hombre crecía para elevarse, para conseguir un estatuto más ornamental y místico dentro de la logia siguiendo una virtud práctica. Esta estudiosa ha descubierto que en los diarios masónicos del siglo XVIII se asociaba de forma rutinaria mejora con salvación. Con un fervor inspirado por estas pasiones perfeccionistas, los francmasones se dedicaron al desarrollo de las artes sutiles. A pesar de que los primeros misioneros masónicos, como Desaguliers, fueron newtonianos, al igual que la mayoría de filósofos naturales del momento, evitaron la separación respecto a la semejanza divina de su mentor en favor de un utilitarismo comprometido. Como ha sugerido Margaret Jacob, los francmasones europeos jugaron un papel en relación con las ciencias de la educación análogo al de los calvinistas progresistas en el siglo XVII. En número muy desproporcionado, los francmasones potenciaron la ciencia nueva a través de la organización de conferencias y sociedades filosóficas para devotos de la ciencia como ellos. Al realizar este tipo de cosas, ejercieron el papel de instigadores de mejoras progresistas, como los promotores más específicos de los ideales más elevados de la Ilustración. La francmasonería era, por consiguiente, la fuerza dinámica que estaba detrás de las enciclopedias, la difusión de la luz del conocimiento y la promoción de las artes y oficios útiles. Los ingleses, que iban una generación por delante de sus hermanos del continente europeo en lo que respecta a la aplicación mecánica del conocimiento científico, fueron los pioneros reales en este terreno y los francmasones constituyeron su vanguardia. En 1755, William Shipley fundó la Society for the Promotion of Arts, que posteriormente se convirtió en la Royal Society of Arts and Crafts, y fue el modelo para estos esfuerzos en otros lugares de Europa, de forma notable en la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale en Francia. El encuentro inicial de la sociedad tuvo lugar en el Bedford Coffee House, un emplazamiento masónico, y el primer presidente de la sociedad fue el gran maestro Earl of Morton. Entre sus miembros se encontraba el hijo de Desaguliers, Benjamin Franklin, y otros masones destacados. La Lunar Society de Birmingham,
Se estableció en la década siguiente para fomentar las aplicaciones industriales de la ciencia y estaba formada por hombres cortados por el mismo patrón, entre ellos el milenarista y francmasón Joseph Priestley. El movimiento enciclopédico asociado comúnmente con los filósofos franceses, que tenían como objetivo reconocido la compilación y difusión del conocimiento útil, y también empezaron en Inglaterra y con los francmasones. La Gran Encyclopédie fue inicialmente concebida como una traducción de Cyclopaedia Original Dictionary of Arts and Science, publicado en 1728 por el francmasón inglés Ephraim Chambers. La francmasonería se introdujo en Francia en la tercera década del siglo XVIII a través de Chevalier Ramsay, que se convirtió en orateur de la Gran Logia de Francia en 1736. En su discurso inaugural, Ramsay declaró que la orden tenía como uno de sus objetivos de difusión más primordiales el desarrollo del conocimiento útil centrado en la logia masónica Le Loge de New-Soir, que debido a sus distinguidas asociaciones internacionales ha sido calificada como la UNESCO del siglo XVIII. De acuerdo con su constitución, la Loge estaba comprometida con el logro práctico del objetivo restaurador fundamental de la religión de la tecnología. Al hacer de la virtud su base, la logia se había dedicado a la promoción de las artes y las ciencias. El objetivo de la logia era restaurarlas en su lugar digno. En Norteamérica, este mismo espíritu masónico del evangelismo tecnológico era evidente en los esfuerzos de reforma educativa del gran maestro de la Loge y masón a lo largo de su vida, Benjamin Franklin. Franklin tenía una asociación íntima con la masonería inglesa y francesa. Era, a su vez, miembro de la que quizá fue la primera logia masónica en Norteamérica y, entre los primeros promotores de las artes útiles en Norteamérica, fue el más destacado. Sus famosas Proposals Relating to the Education of Youth in Pennsylvania llevaron a la fundación de la Academia de Pensilvania, posteriormente Universidad de Pensilvania, constituyendo la primera y mejor argumentación en favor de la formación avanzada en las artes y las ciencias que se hizo en Norteamérica. Con gran efecto, muy pronto otros masones siguieron los esfuerzos iniciáticos de Franklin. Entre ellos se encontraban el gran maestro DeWitt Clinton, reformista de la educación, padre del Canal Erie y del movimiento norteamericano para las mejoras internas, así como una de las fuerzas principales en la American Society for the Promotion of the Useful Arts. Stephen von Rensselaer, otro defensor de las mejoras internas y fundador de la primera escuela de ingeniería civil en Norteamérica, el Rensselaer's Polytechnic Institute, y el prolífico inventor y empresario industrial Robert Fulton. Los francmasones estaban también en la vanguardia de los inicios de la industrialización en Prusia, incluyendo eminentes empresarios, funcionarios civiles y oficiales del ejército con responsabilidades en cuestiones técnicas o científicas. Entre los empresarios se encontraban Friedrich Dannenberg, el líder de los fabricantes del algodón de Berlín; John Hempel, propietario del mayor número de obras químicas de la ciudad, y un gran número de industriales silesios. Los funcionarios civiles masones incluían a Theodor von Schunk, primer director del Business Department; Sigismund Hermstad, el experto químico en la The Chemical Depuration; Ludwig Gerhard y Karl Karsten, los jefes de las divisiones de minería y del metal del Cuerpo de Minas; y Christian Rother, jefe del Schildhandlung, el imperio mercantil bancario del Estado. Los masones militares contaban con Johann Nepomuk Rust, jefe del cuerpo médico militar, y con líderes en tecnología dentro del ejército, responsables de las pruebas de armamento y responsables en metalurgia, telégrafos, explosivos e ingeniería militar. Si los francmasones fueron los primeros defensores de la industrialización, quizá su papel más duradero e importante, y hasta el momento sin examinar, fue el de parteras en el nacimiento de la última encarnación del hombre espiritual, el ingeniero.
De este modo, la ingeniería surgió al mismo tiempo que la masonería y el ejército. En realidad, en el propio ejército abundaba la masonería. Como padres fundadores de la profesión de ingenieros y de la educación en ingeniería, los francmasones traspasaron el legado de la religión, de la tecnología al hombre nuevo de la modernidad. La profesión moderna de la ingeniería, inicialmente llamada ingeniería civil para distinguirla de la función militar, emergió inicialmente como la francmasonería y de la masonería en Inglaterra. Entre los primeros ingenieros se encontraban el propio Gran Maestro de Chaglieu, líder de la francmasonería especulativa, y John Grundy, uno de los ingenieros más importantes de la primera mitad del siglo XVIII, que era maestro de la primera logia masónica en Spalding. Thomas Telford, albañil o masón practicante, figura dominante en los años formativos de la profesión del ingeniero y padre o virtual fundador de la ingeniería civil moderna, también fue un francmasón, como William Hesleding, su colaborador de por vida. Telford se convirtió en el primer presidente de la primera sociedad de ingeniería profesional, la Institution of Civil Engineers. Fundó su propia logia masónica en Portsmouth, cuando solo era un veinteañero. En 1874 escribió: «La francmasonería me produce un gran goce, y pronto voy a tener un salón de logias preparado en el George Inn, en Portsmouth, basado en uno de mis diseños y realizado bajo mi dirección». La ingeniería civil francesa, como la francmasonería francesa, surgió una generación después de su homóloga inglesa, aunque finalmente tuvo una influencia mucho mayor en la profesión emergente. Mientras la English Institute of Civil Engineers, desde su función de 1818, jugó un papel destacado en la formación de los ingenieros en Inglaterra, los franceses se convirtieron en los verdaderos pioneros de la educación profesional en ingeniería y a través de ello establecieron el modelo de la profesionalización del ingeniero en todo el mundo. En este caso, también los francmasones constituyeron la fuerza central. Jean-Rodolphe Perroni, el padre de la educación en ingeniería, estableció la primera escuela profesional de ingeniería, l'École disponible Chaussy. Perroni, el ingeniero civil de mayor renombre del momento, era miembro de la Juganilage de francmasones, la figura líder de la l'École disponible Chaussy después de Perroni. Gaspard Rich de Prony, descrito como la personificación del arte de la ingeniería, también fue un francmasón, miembro de la LOES, reunión logia del Grand Chapter y del Chapitre Metropolitain. Según la visión del barón de Prony, el ingeniero pertenecía a una nueva generación de hombre, el logro de la visión de los 2 siglos anteriores, durante los que la ciencia del ingeniero empezó a experimentar el gran desarrollo que preparó su estado actual de trascendencia. La École Polytechnique, creada también por los francmasones, se convirtió a su vez en la primera escuela de ingeniería del mundo. La comisión creada para formular los planes para su fundación estaba compuesta por 4 hombres: Antoine Fourcroy, Jean Assenfrast, Lord Berthollet y Gaspard Monge, todos ellos francmasones. El matemático Fourcroy y el químico Berthollet eran miembros de la Loge de Neufchâtel. Assenfrast, que venía de École des Mines, pertenecía a la logia Le Vancel, y el matemático Monge era el venerable primer oficial de la logia militar de Messieurs, la unión perfecta del Corps de Génie. Fourcroy esbozó el plan de la comisión para el establecimiento de la nueva école, y Monge, el llamado padre de los politécnicos, se convirtió en su espíritu guía. Monge, el inventor de la geometría descriptiva, una contribución fundamental a la ingeniería moderna, era profesor de la famosa escuela militar, la École des Corps Royal de Génie, en Massiach. Esta institución, fundada en 1749, estaba equipada con laboratorios de física y química y proporcionaba
el tipo más avanzado de educación ofrecido en Francia y de hecho en toda Europa. Aquí Monge desarrolló su sistema Repetiteur de enseñanza de la geometría descriptiva, que se convirtió en la piedra angular de la experiencia educativa en la École Polytechnique. También aquí Monge entró a formar parte de la logia masónica, de la que se convirtió en orateur, hasta ascender a los grados masónicos de Chevalier, d'Argent y Rose-Croix, la última reminiscencia de la herencia Rosacruz en la francmasonería. Además de convertirse en un líder legendario de la École Technique, Monge, junto con sus hermanos masones, participó en otras muchas empresas con una inspiración similar. El duque de la Rochefoucauld, un miembro de la Loge, estableció una escuela para la licencia aplicada en Liancourt, que en 1803 se trasladó a Compiègne con el nombre de École des Arts de Métier. Monge y su amigo íntimo y hermano masónico, Berthollet, ambos implicados en el desarrollo de la industria francesa, establecieron el curso de estudio en la nueva escuela. En esa misma época, otro grupo de reformistas con mentalidad industrial, entre los que de nuevo se incluían Monge y Berthollet, así como miembros de la Loge como Fourcroy y Jacques-Montgolfier, fundaron la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, pensada según el modelo de la Society for the Promotion of Arts inglesa y de inspiración masónica. Finalmente, las Écoles Centrales, dedicadas a la formación de ingenieros independientes según el modelo británico, fueron creadas a través de la legislación esbozada, presentada y administrada por miembros de la Loge, y su espíritu educativo derivaba de los preceptos pedagógicos y quizá también masónicos de hombres como Gaspard Monge. Theodore Olivier, uno de los fundadores y de los últimos directores de instrucción en la École Centrale des Arts et Manufactures, puso palabras a este espíritu a la vez utilitario y trascendente en la obra titulada Mémoire de géométrie descriptive, théorique et appliquée, que constituía una celebración de la educación en el modelo École Centrale y un tributo a Monge. Olivier declaraba lo siguiente: el hombre olvidado que está condenado a vivir en esta tierra solo puede soñar con el lugar al que irá después de su exilio terrestre, lugar que está por encima de todos sus logros intelectuales. Los científicos puros de este modo olvidan que el trabajo es una condición impuesta al hombre. La tarea que Dios había ordenado al hombre era trabajar a imitación del acto de la creación para producir lo que Olivier describió como modificaciones sublimes y continuamente renovadas en los elementos que forman el globo terrestre en el que el hombre habita. Los estudiantes en la École Centrale y en la École Polytechnique, mientras tanto, expresaban el legado masón de una forma diferente a través de una iniciación a los rituales elaborada e intensa. El ideal francés del ingeniero estableció el modelo para el resto del mundo, tanto en Prusia como en América. West Point, la educación en ingeniería se concibió de forma expresa bajo el modelo de la École Polytechnique. De este modo, a través de la francmasonería, los apóstoles de la religión de la tecnología traspasaron su proyecto práctico de redención a los ingenieros, los nuevos hombres espirituales, que seguidamente formaron sus propios mitos milenaristas, asociaciones exclusivas y ritos de paso. Los francmasones se consagraron a la doctrina baconiana de armonización de la teoría y la práctica, que representaba los ingenieros. Como decían las constitutions francmasonas, mientras las artes mecánicas daban ocasión para que los iniciados redujesen los elementos de la geometría al método, esta ciencia, así reducida, es el fundamento de aquellas artes. Los ingenieros representaban la renovación y la elevación de las artes y personificaban la promesa de trascendencia tecnológica. Eran la encarnación de miles de años de expectativas elevadas. Henri Saint-Simon,
uno de los primeros socialistas, fue quien inicialmente anunció el significado milenarista del advenimiento del ingeniero. Saint-Simon estaba estrechamente relacionado con la École Polytechnique, de donde salieron sus discípulos. El propio Saint-Simon ya había estudiado matemáticas como en la École des Corps Royal de Gigny. Como reformista social, él y sus seguidores se convirtieron en los evangelistas del ingeniero y en los apóstolos de la religión de la industria, y finalmente forjaron una nueva religión, la nueva cristiandad, sobre la base de la visión baconiana de la redención del trabajo a través de la ciencia. Sin embargo, el verdadero heraldo del ingeniero fue el desencantado discípulo de Saint-Simon, Auguste Comte. Comte, un politécnico de los pies a la cabeza, se formó en la École Polytechnique, donde también estudió matemáticas con Monge, y a lo largo de toda su vida sirvió como tutor y responsable del examen de admisión a la escuela, con la vana esperanza de adquirir una cátedra. Comte fue quien proporcionó quizás el pronunciamiento más influyente sobre la cuestión de la identidad científica del ingeniero. En su tercer ensayo, Comte afirmó lo siguiente sobre el ingeniero: una clase intermedia está elevándose, refiriéndose a Monge como el ejemplo inicial, cuyo destino particular es organizar las relaciones entre teoría y práctica. Posteriormente declaró que es primordial el establecimiento de la clase de los ingenieros en sus características más adecuadas, en la medida en que, sin duda, esta clase constituirá el instrumento directo y necesario de coalición entre los hombres de ciencia y los industriales, los únicos con los que el nuevo orden social puede comenzar. Para Comte, que consideraba que sus padres espirituales eran Bacon, Franklin y Kundoczi, a este último le describía con frecuencia como el Bacon del siglo XIX. Los ingenieros constituían la vanguardia del régimen positivista que había ido surgiendo desde los tiempos de Bacon. Comte creía que este nuevo sistema restablecería el orden social de acuerdo con leyes naturales ineluctables en el despertar de la crisis de la Revolución Francesa. Es bastante significativo que Comte reproduciera prácticamente al completo la mentalidad milenarista de la Edad Media, lo que pone de manifiesto que la influencia y la tradición ideológica medieval no había mermado, a pesar de la iconoclastía vigorosa y de la crítica sistemática radical de la tecnología y de la metafísica. Nosotros, los positivistas, somos los sucesores verdaderos de los grandes hombres de la Edad Media, proclamó Comte, del mismo modo que Joaquín de Fior. Comte pronosticó el movimiento de la historia de forma determinista como una sucesión de tres estadios inevitables: teológico, metafísico y positivista. Una comprensión que le surgió por revelación, como había ocurrido con Joaquín. Comte igualmente se describió a sí mismo como un profeta, y como ha observado Frank Manuel, anotó en su manuscrito los minutos precisos en los que las dinámicas del mundo histórico se desarrollaban ante él. Para Comte, el advenimiento del positivismo representaba el tercer estado de transición, paralelo al tercer estadio de Joaquín, que describía como la transición hacia la verdadera doctrina final y la total reorganización de la sociedad, en la que los ingenieros, como los nuevos hombres espirituales, eran la vanguardia. Si para Joaquín el tercer estadio de transición comportaba la iluminación a través del Espíritu Santo, para Comte suponía una restauración de la religión con la emergencia de la religión de la humanidad, la religión final. Un crítico contemporáneo escribió que la nueva Jerusalén positivista está definitivamente determinada y calculada en términos de la ciudad santa del Apocalipsis. Aunque en el equivalente de nuestra época, sostenía Comte, el positivismo se permitiría la única satisfacción posible, que no es otra que la máxima hacia nuestra aspiración natural de eternidad. El objetivo primordial del sistema positivista de Comte
era una reminiscencia asombrosa del objetivo cristiano de una recuperación trascendente del parecido divino originario en la condición humana y del dominio sobre la naturaleza. La ciencia restaura al hombre en su lugar como director de la economía de la naturaleza, a la cabeza de la jerarquía de los seres vivos, escribió Comte. El orgullo de preeminencia que nos mueve a ascender a la clase de perfección en la que debemos permanecer y que sin embargo siempre nos invitará a elevarnos. El positivismo tiene como finalidad despertar en todos el deseo noble de incorporación honorable a la existencia suprema y en consecuencia lograr una unidad perfeccionadora con el gran ser que conducirá a la última regeneración de la humanidad. Reconstrucción de toda nuestra naturaleza, la condición última, la forma definitiva de existencia, el estado normal. Para el profeta de esta restauración positivista de la perfección, así como para sus antecesores milenaristas, la transformación del mundo era inevitable e inminente. Toda la historia, argumentaba Comte, le revelaba la tendencia hacia la regeneración y un movimiento ineludible hacia el reino del gran ser y el estado normal cuyo advenimiento, como en el pasado se ha mostrado, está al llegar. Ha llegado el momento, proclamaba, de la regeneración del mundo a través del positivismo, una transformación tan indispensable como inevitable. Ninguna revolución moral que haya existido ha sido a la vez más inevitable, más oportuna, más urgente. Teísta a su pesar, Comte declaró que la existencia del gran ser está profundamente grabada en todas sus creaciones, valores morales, en las artes, en las ciencias y en la industria. Insistió, como había hecho profetas de mentalidad similar desde Erigena, que todas estas manifestaciones de divinidad eran medios vitales de la regeneración de toda la humanidad, sin duda debido a su formación, asociaciones y proclividades intelectuales. Comte estaba convencido de que la gente como él, sabios ingenieros con una mentalidad científica, ocupados con el estudio de las ciencias de la observación, son los únicos hombres cuya capacidad y cultura intelectual cumple las condiciones necesarias. Estos constituían el sacerdocio del positivismo. Como forma de prepararse para su papel milenario, como ya antes que ellos habían hecho los monjes, frailes, magos y virtuosos, los miembros de este nuevo sacerdocio se vieron impulsados a autopurificarse con la abstinencia de las ambiciones mundanas y renunciaron a la carne. El propio ascetismo de Comte, en el que se incluía evitar el tabaco y múltiples alimentos y bebidas además de su celibato postmarital, fue legendario. En sus últimos años la simplicidad del modo de vida de Comte era tal que podría haber ganado la aprobación de un franciscano medieval, ha señalado un biógrafo. Además, un positivista acólito que visitó a Comte en 1851, 6 años antes de su muerte, observó que en aquel momento me recordó una de aquellas imágenes medievales que representaban a San Francisco aliado con la pobreza. Este medievalismo permaneció en el centro de la renovación positivista del mundo. Comte insistió en que los esfuerzos directos de carácter regenerativo llevados a cabo por el sacerdocio, esfuerzos cuyo objetivo era la preparación de un estado normal y la reconstrucción de Occidente, se lograría mejor a través de una glorificación digna del pasado. Si como profeta Comte miraba hacia el futuro y pronosticaba, al igual que Bacon y Milton antes que él, que a través de la ciencia y las artes la humanidad finalmente se convertiría incluso en maestra de la biología y de la cosmología, también mantenía que el catolicismo medieval proporcionaba el modelo y la inspiración mejores para el nuevo orden. El grado destacable de orden social logrado por la Iglesia católica, particularmente en las reformas gregorianas del siglo XI, era para Comte el gran precedente que se debía emular. Además, Comte aconsejaba que hasta que la adhesión universal a la religión de la humanidad se lograra, la condensación mística de la religión medieval serviría como nuestra guía diaria en el estudio y mejora de nuestra naturaleza. De acuerdo con esto, formuló un nuevo catecismo,
nuevos rituales de culto que comportaban un parecido sorprendente con los originales medievales, y aconsejaba seriamente a sus discípulos seguir su ejemplo y leer a diario La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. El milenarismo tecnológicamente inspirado de Comte, desprovisto de sus excesos abiertamente religiosos, fue compartido por los socialistas del siglo XIX, que también basaron sus sistemas filosóficos en un rechazo explícito de la religión, como los francmasones de la Ilustración. Los socialistas secularizaron la religión de la tecnología. A diferencia de los francmasones, la representaron como una obsesión de las clases populares y de las élites. Robert Owen declaró que todas las religiones del mundo están fundadas en el error, y que todas las personas religiosas están engañadas por fábulas y doctrinas que ellos no han construido. También reconoció la tragedia humana a la que normalmente se llega con la introducción de la maquinaria por parte del capitalismo. Creía seriamente que un uso más humano de la maquinaria sería liberador y produciría una transformación en las relaciones sociales y en los hábitos culturales. De acuerdo con ello, ofreció una visión milenarista de la transformación de la máquina. De forma invariable, los owenistas llegaron a ver la tecnología en términos de promesa y posibilidad, y como un elemento determinante de la transformación social, más que como un resultado de la misma. Llegaron a creer con fervor que la máquina de vapor llegaría a un mayor avance en la amplia y creciente cooperación en el momento lejano del milenio. El poder de la maquinaria se convirtió ante sus ojos en un dios del estado de gozo, algo para ser adorado. Finalmente, dejando de lado su aspecto terrorífico, este poder en gran parte maldito se reveló en su forma verdadera y miraba a los hombres. Qué gracia había en su aspecto, qué benevolencia, qué música fluía de sus labios. La ciencia fue escuchada y los corazones salvajes de los hombres se fundieron. Las lagañas cayeron de sus ojos y una nueva vida se estremecía a través de sus venas. Sus aprehensiones se ennoblecieron y mientras la ciencia hablaba, la multitud se arrodilló como muestra de amor y obediencia. Más adelante, Karl Marx establecería el ataque intelectual más profundo contra la religión, el opio del pueblo, y contra el uso capitalista de la maquinaria como instrumento para degradar y esclavizar el trabajo humano, aunque al mismo tiempo identificó el desarrollo técnico de los medios de producción como la condición histórica necesaria para la emancipación, que constituye la base material no solo para la acumulación capitalista, sino también para la revolución social que señalaría el fin de la sociedad de clases y de esta forma trascendería la historia. Para Marx y para Owen, las máquinas no cambiaban por sí mismas la sociedad, solo la gente podía hacerlo. Sin embargo, las máquinas prometían, no solo si se colocaban en las manos adecuadas, un respiro edénico del trabajo. Sobre esta base, el marxismo evolucionó hacia un himno cuasi milenarista para un apocalipsis tecnológico, y se convirtió en el sistema profético occidental más influyente desde el sistema propuesto por Joaquín de Fiore.